Estamos hablando de las dos comarcas turísticas más singulares a nivel turístico, no solamente de la provincia de Cáceres, sino de Extremadura. Cada una de ellas tiene unas características propias, pero también comparten rasgos comunes. Y la identidad turística es muy similar por el tipo de turismo que se practica o que ofrece, ¿no? Bueno, pues sabemos que son pueblos de montaña, que hay una geografía bastante similar. Tenemos tanto montaña como piedemonte. Las cuencas, todos los recursos hídricos pues vierten a la cuenca del Tieta. Tenéis un elemento común que es el agua. Y además este agua, a diferencia de otras comarcas, las actividades que permite practicar están relacionadas con deportes de alta intensidad, ¿no? Como por ejemplo barranquismo. Eso se puede practicar tanto en el Jerte como en la Vera. Y es más difícil practicar en otras comarcas. Otros elementos comunes que encontramos, pues la figura del emperador Carlos V, sellos de calidad como agroalimentarios, como las denominaciones de origen de pimentón de la Vera y la cereza. Y bueno, pues estos eran rasgos comunes que con los cuales podíamos completar un buen proyecto de calidad. Como todos sabéis, uno de los problemas que afectan a estas comarcas es la concentración y a veces masificación en épocas puntuales en ciertos recursos, ¿no? Y sin embargo existen otros recursos menos conocidos o municipios que apenas reciben un impacto del turismo, ¿no? Pues con la diversificación, ya no solamente de la oferta turística, es decir, poner en valor aquello que menos se conoce, sino también la oferta o diversificación espacial a lo largo de todo el año. Intentaremos, bueno, pues que el crecimiento en cuanto al número de turistas sea mayor y que, bueno, pues los 30 municipios que formáis parte de esta comarca... Una serie de productos que ya están consolidados y hay eventos que también están consolidados, ¿no? como el Cerezo Flor, los eventos que giran en torno a la figura del emperador, organizamos, como decía, con bastante identidad y una gran diversidad de alojamientos, y con bastante calidad repartidos y distribuidos por las dos comarcas, ¿no? Yo creo que para vosotros lo más interesante es qué medidas se van a llevar a cabo. Como decía el presidente, pues hay varios ejes de actuación y hemos incorporado en esta ocasión, respecto a otras convocatorias anteriores, el eje de planificación, que es muy importante y normalmente se olvida. Hablaba antes de que uno de los problemas que tiene esta comarca, estas dos comarcas, es la masificación en épocas puntuales, como por ejemplo las gargantas, ¿no? En verano, pues que se puede producir pues demasiada gente, concentración en un lugar determinado, o en el Valle del Jerte, el cerezo en flor, y al final, ¿qué le pasa al visitante? Pues que cuando viene y no se encuentra un sitio donde aparcar o donde comer, precisamente lo que estamos consiguiendo es tener una imagen que perjudica al territorio y al destino, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar trabajar también con este plan. Planificar, hacer proyectos demostrativos para planificar y plantear propuestas de gestión de distintos recursos del territorio, ¿no? El primer eje, como bien decía el presidente, es el eje de gobernanza y estructura de gestión. No veis las cifras, que es lo importante, os las voy a decir yo. Aquí hay distintas medidas. Habrá una gerencia técnica que estará en Diputación de Cáceres, técnicos especialistas, no solamente en turismo, sino también en infraestructuras. Recuerdo que prácticamente todos los planes o proyectos a los que nos presentamos y nos conceden desde el área de reto demográfico colabora con nosotros y vamos de la mano con el área de infraestructuras, el de Luis Fernando, y entonces también sus técnicos están implicados en la ejecución de todas las inversiones y todas las obras que llevamos a cabo. Entonces, bueno, pues ese equipo de gerencia está formado pues, por personal de obras y por personal de turismo. Pero creo que para vosotros lo más interesante es qué medidas se van a llevar a cabo. Como decía el presidente, pues hay varios ejes de actuación y hemos incorporado en esta ocasión, respecto a otras convocatorias anteriores, el eje de planificación, que es muy importante y normalmente se olvida.
Hablaba antes de que uno de los problemas que tiene esta comarca, estas dos comarcas, es la masificación en épocas puntuales, como por ejemplo las gargantas, ¿no? En verano, pues que se puede producir pues demasiada gente, concentración en un lugar determinado, o en el Valle del Jerte, el cerezo en flor. Y al final, ¿qué le pasa al visitante? Pues que cuando viene y no se encuentra un sitio donde aparcar o donde comer, precisamente lo que estamos consiguiendo es tener una imagen que perjudica al territorio y al destino, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar trabajar también con este plan. Planificar, hacer proyectos demostrativos para planificar y plantear propuestas de gestión de distintos recursos del territorio, ¿no? El primer eje, como bien decía el presidente, es el eje de gobernanza y estructura de gestión. No veis las cifras, que es lo importante, os las voy a decir yo. Aquí hay distintas medidas. Habrá una gerencia técnica que estará en Diputación de Cáceres, técnicos especialistas, no solamente en turismo, sino también en infraestructuras. Recuerdo que prácticamente todos los planes o proyectos a los que nos presentamos y nos conceden desde el área de reto demográfico colabora con nosotros y vamos de la mano con el área de infraestructuras, el de Luis Fernando, y entonces también sus técnicos están implicados en la ejecución de todas las inversiones y todas las obras que llevamos a cabo. Entonces, bueno, pues ese equipo de gerencia está formado pues, por personal de obras y por personal de turismo. Es importante conseguir financiación, es importante ejecutar proyectos, pero también es importante comprobar que los objetivos que se plantearon en un principio se han conseguido. Y si no, pues saber y conocer el por qué no. En este sentido, para cada una de las actuaciones hemos incluido no solamente criterios de evaluación al final del proyecto, sino de seguimiento en la ejecución. Y eso lo podréis ir viendo todos aquellos que forméis parte de la comisión territorial que vamos a crear para la gestión de este proyecto, que también forma parte de este eje, ¿no? El eje de gobernanza. Habrá dos comisiones, una de seguimiento administrativo del plan, que estará formada por las tres partes firmantes del convenio, es decir, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Turismo y la propia Diputación de Cáceres. Y habrá otra comisión paralela también de gestión, de seguimiento y ejecución del convenio, para que estéis todos informados, en la que estarán representados los agentes principales, representantes de la mancomunidad, del Grupo Acción Local, de los empresarios, de las denominaciones de origen que estoy viendo aquí presentes, o sea, aquellos agentes clave que tienen que ver de una u otra forma con el turismo y con el desarrollo turístico en las dos comarcas. Habrá que dar pasitos para crear una estructura de cara a futuro que os ayude, más allá de la duración de este plan, que os ayude a continuar con lo que aquí vamos a iniciar, de planificación y de desarrollo. Y vosotros mismos decidiréis cómo queréis que sea esa entidad de gestión del territorio. También se van a incluir viajes, encuentros entre los distintos agentes claves de las dos comarcas. A veces ocurre que en la misma comarca no todas las empresas conocen la oferta que hay, o no todos los agentes o personas que trabajan en distintos equipamientos conocen toda la oferta que hay. Es importante, porque cuanto mayor conocimiento tengamos de un territorio, cuando vengan a nuestro establecimiento, a nuestra casa, al ayuntamiento, a un evento, si podemos informarles de qué otras cosas hay, pues si el viaje estaba planificado para 2 días, a lo mejor pueden volver. Pues esa es la idea, ¿no? Que todos tengamos un buen conocimiento de los dos territorios. Y también de cara a asesorarnos y a ver otras experiencias similares, está prevista la organización de algún viaje para conocer otros destinos similares que ya hayan puesto en marcha un ente gestor del destino turístico. Este eje tiene un total de 342.000 euros para los 3 años. No sé si lo he dicho al principio, pero es un proyecto a 3 años, tiene 3 anualidades. El segundo eje es el de planificación del destino, que es el que os decía que era nuevo este año. Lo hemos propuesto porque pensamos que es una de las que dejamos de lado. Y como os decía, vamos a trabajar
con proyectos pilotos de gestión de determinados recursos. Por ejemplo, la Reserva Natural Garganta de los Infiernos tiene su propio plan de uso y gestión del espacio público, del uso público de esa área natural protegida, ¿no? Pero no lo tiene desde el punto de vista turístico, sino más educativo, de control de personal, pero le falta la otra pata, que es la turística. Pues vamos a trabajar conjuntamente con la Dirección General de Sostenibilidad y con el territorio para elaborar ese plan director que mejora ahora mismo la experiencia de la visita a la Reserva Natural. Gargantas y zonas de baño las tenéis repartidas y distribuidas por las dos comarcas. Hay problemas en ellas. Yo recuerdo que en la primera reunión que tuvimos con Diputación Desarrolla, desde aquí de Celavera, nos presentaron un proyecto para mejorar todas las gargantas, que se podía haber ido a 8 o 12 millones, no recuerdo, solamente para mejorar las gargantas, ¿no? Bueno, pues no solamente estamos hablando de infraestructura, se va a hacer un análisis, un estudio desde la parte de la parte de infraestructura, de cómo están, qué necesitan, pero también cómo se pueden gestionar, qué servicios se pueden prestar desde ahí, que a lo mejor ahora mismo no se están prestando, incluso llegar hasta algo relacionado con la imagen de cómo debemos vender nuestras gargantas, ¿no? Lo que se quiere hacer es un proyecto piloto sobre alguna de las gargantas que luego se pueda extender al resto. Capacidad de carga, algo muy importante. A nadie nos gusta llegar a visitar un recurso y que esté masificado, ¿no? Ya hemos dicho antes que eso perjudica la experiencia de la visita. Pues vamos, y además hay algunos recursos, cascadas, que a lo mejor tienen poco espacio de aparcamiento, o lo que comentábamos antes, algún evento. Pues vamos a estudiar la capacidad de carga de determinados recursos para ver cuál es lo ideal. Daros cuenta que este tipo de proyectos se llaman planes de competitividad turística sostenible. O sea, la palabra sostenibilidad está implícita en todas las actuaciones. Movilidad sostenible. Tenemos recursos en mitad del campo, con sus limitaciones, ¿no? de aparcamiento principalmente, y a todos nos gusta ir en coche hasta el mismo lugar. Hay otros que sí, bueno, les gusta ir andando, pero la gran mayoría, el público general, quiere ir con el coche hasta la misma cascada, hasta el mismo museo. Y luego tenemos problemas de aparcamiento, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar posibles alternativas de movilidad sostenible. Es decir, que a lo mejor puedas dejar tu vehículo en el municipio y puedas ir con una bicicleta eléctrica, por ejemplo. Todo eso trabajaremos con el territorio. También haremos un proyecto piloto para luego poder implementar en otros lugares. Teniendo en cuenta las características, decíamos, geográficas del territorio, los recursos que tiene y las modalidades turísticas que a fecha de hoy ya se practican y el tipo de viajero que suele visitarlo, creíamos que era el territorio idóneo para crear una gran infraestructura relacionada con la aventura, con el turismo ecoactivo. Está sin definir la ubicación, está sin definir el tipo de actividad, pero queremos que esa gran infraestructura sea un elemento tractor que sea capaz de atraer por sí misma a visitantes a esta comarca. Esto seguramente que lo trabajará el área de infraestructuras, que ya está conociendo experiencias de este tipo en otros lugares, no solamente de España, sino de fuera. Bueno, pero que sea un elemento diferenciador, que diferencia esta comarca o que aporte mayor diferenciación de la que tiene a esta comarca respecto a las otras que hay, no solamente en la provincia, sino en la proximidad. Pues implementación del sistema de inteligencia turística, en Smart Office. El Valle del Jerte ya forma parte de la Red Nacional de Destinos Inteligentes, ya tiene un diagnóstico realizado por Segitur, la Sociedad Española de la Información y Gestión de Datos, y la Vera ahora se va a sumar a este proyecto. Tiene toda la coherencia porque estáis muy bien comunicados y eso posibilita además que los turistas no diferencien o visiten una comarca u otra independientemente de donde se alojan. Eso se produce de forma natural y entonces
si tenemos datos que nos pueden guiar de cara a planificaciones futuras, datos objetivos, que a fecha de hoy en el campo del turismo no tenemos muchos datos objetivos, y lo que viene a ofrecernos la inteligencia turística es precisamente eso, evidencias científicas, evidencias objetivas, datos que nos ayuden a planificar y a proponer actuaciones no a ciegas como hasta ahora, sino con hechos objetivos, ¿no? Pues bueno, las dos comarcas se van a sumar también a las otras dos con las que ya está trabajando Segitur, que son Ambroz y Caparrán. Una certificación sostenible para el destino. Estamos viendo que todos aquellos destinos turísticos que quieren crecer están apostando por la sostenibilidad en consonancia con las tendencias que hay del mercado. El viajero cada día se preocupa mucho más no solamente de conocer la cultura del lugar que visita, de las tradiciones, sino también de la parte de conservación de todos los recursos que hay en el territorio, ¿no? ¿Necesitamos una certificación de sostenibilidad para decir que somos sostenibles? Pues simplemente por temas de marketing, porque realmente somos sostenibles. Entonces, afortunadamente contamos con una provincia que no está industrializada y que ha sabido mantener muy bien todos sus recursos, ¿no? Y quizás aquello que nos quedamos atrás en el siglo XIX con la revolución industrial, pues nos está viniendo bien ahora para atraer, bueno, pues otro tipo de industrias, en este caso las turísticas o agroalimentarias o tal, ¿no? Pero que bueno, hay que trabajar con un sello de sostenibilidad que sirva para avalar, tanto nacional como internacionalmente, esta característica de las comarcas. Oficinas 4.0, bueno, pues nuestras oficinas tienen que evolucionar, tienen que modernizarse, y ya sabéis que todos vamos con un móvil cuando viajamos, que cada vez son menos los folletos que utilizamos, los mapas, que lo llevamos todo pues en el móvil, toda la información. Tenemos que conservar también un poquito de lo tradicional, pero tenemos que avanzar en la parte digital, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá que acondicionar estas oficinas para que no solamente tengan información recogida digitalmente, sino que el espacio en el que se ubican también ofrezca información digital acorde a lo que esperan los ciudadanos de hoy. Desde la Vera se pidió también un centro de interpretación virtual de Carlos V. Creemos que también es un acierto. No es la inversión de un centro de espacio físico, como estamos acostumbrados, por lo tanto es una novedad este tipo de centros de interpretación. Ello le va a facilitar que sea accesible no solamente para el turismo nacional, sino para el internacional también, y realmente el coste importante va a ser al inicio, no va a tener un coste de mantenimiento como puedan tener el resto de centros de interpretación al uso que conocemos hoy, ¿no? Fue una propuesta de esta comarca. También a la entrada del Valle del Jerte se propuso un centro en Tornavacas. Diputación ha acondicionado una zona de aparcamientos en la parte alta del valle, y como es una de las principales vías de entrada a esa comarca, pues algún lugar de atención al visitante también habría que tener en ese punto de entrada. Sendero y centro experiencial de las Cerezas. Esto viene de un proyecto anterior también que propuso el Valle del Jerte. Hay una propuesta, pero se quiere ser bastante más ambicioso. Crear un centro de atención que ya existe, además en colaboración, corrígeme Elisa, es con la agrupación de cooperativas de Valle del Jerte. Y bueno, un centro de visitantes, y luego un sendero experiencial que recorra distintos puntos de la comarca de Valle del Jerte, en el que existan a lo largo del camino elementos relacionados con la cultura, la tradición, con el sector agroalimentario, todos los aspectos patrimoniales relacionados con el cultivo de la cereza. En el caso de la Vera, pues pidieron también que trabajáramos en ese sentido con el GR 111, que es un proyecto, es un sendero que recorre de forma transversal toda la comarca, y que puede unir los diferentes sellos y atributos que tiene a lo largo de la comarca de la Vera
que existen a lo largo de la comarca de la Vera. Por lo tanto, todos los municipios van a estar beneficiados de este sendero. Cuando pensemos en un sendero experiencial, no pensemos solamente en un sendero físico. Todo esto trae detrás una gran batería de acciones relacionadas con la creación de productos turísticos, creación de experiencias turísticas, acciones de marketing, precisamente para dar a conocer todas las propuestas, todo lo que hay de valor en los distintos municipios que forman el territorio. Una vía ferrata también fue otra de las propuestas que se propuso desde el territorio. Este tipo de actuaciones no tiene definida la ubicación. El área de infraestructuras tendrá que estudiar cuáles son los sitios idóneos para ello, y además aquellos que sean más fáciles de conseguir permisos de otras administraciones, como por ejemplo de la Dirección General de Sostenibilidad. Ya estamos haciendo otra en otra comarca, o sea que ya tienen experiencia. Otra propuesta recibida y que se admitió, que se incluyó en el proyecto, fue un hub de turismo ecoactivo, es decir, un espacio de co-creación, un espacio de encuentro de las diferentes empresas que se dedican al turismo activo en las dos comarcas. Quizás sean las dos comarcas donde mayor número de empresas existe, y eso es un buen dato. El destino turístico tiene mucho que ver con la existencia de empresas de actividades turísticas, de guías, de rutas, de piragüismo, etc. Ya hace bastante tiempo que cuando viajamos no elegimos el destino por el hotel, por el alojamiento, sino por el qué hacer, ¿no? Y ahí tienen mucho que ver las empresas de turismo activo, y en estas dos comarcas es donde más existen de toda Extremadura. Entonces, bueno, pues se le va a facilitar un espacio de encuentro para que no solamente es para que puedan trabajar conjuntamente, desarrollar proyectos y ofertas conjuntas, sino también de punto de encuentro para los visitantes que vengan a la comarca y que quieran conocer todas las ofertas y actividades que hay. También se nos pidió la mejora al agua en el embalse de Plasencia, en lo que es el término municipal de Casas, el acceso al agua. Hay algunas embarcaciones que no necesitan de embarcadero ni nada, simplemente es acondicionar el lugar por el que entran pues kayaks, piraguas, etcétera. Y bueno, se va a hacer también una intervención de ese tipo. Se solicitó también el escenario, que esto se había solicitado en Diputación de Desarrollo y no se había podido llevar a cabo, en las inmediaciones del monasterio, un escenario para representar obras de teatro u otras actuaciones culturales en el entorno del monasterio de Yuste. Esto bueno, pues está aquí propuesto. En el caso de que por algún motivo finalmente no pudiera llevarse a cabo, se buscaría otra ubicación en el territorio. Otro tipo de actuaciones son, bueno, pues seguir reforzando el sistema de calidad turística en destino, jornadas dirigidas tanto para los empresarios como para los agentes, bueno, quienes representáis a las entidades locales, para tener un poquito más de información a la vez que formación sobre cómo podemos hacer más bonitos y más acogedores nuestros municipios, sobre ecoturismo, turismo aventura, etcétera. Y pasaríamos ya al eje cuarto, que es el de marketing turístico sostenible. Aquí lo que queremos es un poco avanzar la promoción que se viene haciendo de forma tradicional, sin hacer una promoción segmentada, conociendo bien a qué público nos queremos dirigir, quiénes queremos atraer, que nos visiten y en qué épocas del año, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una gran batería de actuaciones. Yo creo que estáis familiarizados con todas ellas, ¿no? Desde construir un relato que comunique no solamente lo más conocido de la comarca, un relato turístico, sino aquellos recursos que son menos conocidos, darle difusión a través de distintos soportes, tanto online como offline, hacer acciones de co-marketing, es decir, colaboración con aquellos portales o empresas que venden destinos, es decir, pues un TripAdvisor, un Booking, hacer colaboraciones con ellos para que refuercen la venta de estos dos territorios, acciones con los medios de comunicación, fan trips, workshops con agencias especializadas, que bueno, pues son encuentros de trabajo entre las empresas turísticas y agencias de viaje también para fortalecer e impulsar la venta del destino. Y bueno, pues viajes también a traer aquí a periodistas, tanto nacionales como internacionales, para que conozcan
conozcan y comuniquen el destino. En total, bueno, pues 4 millones de euros. El primer año es el que menos dotación tiene su lógica, porque es la fase de inicio, la fase de redacción de proyectos, la fase de licitación, y es lo que más tiempo se lleva. Y luego ya la ejecución sería a partir del segundo año. Son 746.000 euros en la primera anualidad, 1.800.000 la segunda y 1.400.000 la tercera. Seguramente, bueno, todas estas acciones no las hemos inventado nosotros, os hemos escuchado, hemos tenido muchas reuniones, nos habéis propuesto, y lo que sí hemos tenido que hacer ha sido una selección de actuaciones. Entonces, sumando todo lo que nos habíais propuesto, yo creo que duplicábamos el presupuesto, y es normal porque tenéis 2 comarcas con muchísimos recursos y en los que se podría seguir invirtiendo, pero creemos que, bueno, que la ejecución de este plan, si somos capaces de ejecutarla bien, en plazo y forma, y se obtienen los resultados deseados, bueno, pues que va a impulsar bastante al territorio, ¿no? Y se va a notar, y ojalá sea también motivo de atracción de nuevos proyectos. Ahora mismo, como bien sabéis, estamos en un periodo de puesta en marcha del plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Los fondos Next Generation, ya han empezado a salir distintas convocatorias, los ayuntamientos están muy atentos, porque vais a poder solicitar desde eficiencia energética, tema de mejora de alumbrados, pavimentaciones de calles, o sea, muchísimas cosas que están saliendo, que, bueno, desde Diputación os iremos informando, y bien, ese tipo de proyectos y de actuaciones también vienen a mejorar el destino turístico, es decir, es trabajar la cultura del detalle, hacer nuestros pueblos más bonitos, más accesibles de cara a que nos visitan, ¿no?